al maestro en Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está, maestro? Mire, buenos días, pues muy contento de estar con ustedes y con la audiencia de Sonora como cada mañana. ¿Cuáles son los datos y centrales importantes que debe saber la gente, ya para contextualizarles, pues, sobre la importancia de este tema y sobre esta carta, ¿no?, que envía Nicolás Maduro, presidente de Venezuela? Bueno, primero que las formas también son fondo, la forma es fondo. Y en este caso, Nicolás Maduro había enviado esta carta que se hace pública hasta el día 21 de septiembre, desde el 6 de septiembre. Pero en Estados Unidos, como la envió en español y la envió también en inglés, en Estados Unidos algunos medios de comunicación, sobre todo de izquierda, de derecha, como Fox News, casi le decía fake news, porque es una vocería prácticamente de Donald Trump, eh, publicaban fragmentos un poco descontextualizados. Entonces, el 21 de septiembre, y considerando que entre el 6 de septiembre y el 21 de septiembre Estados Unidos siguió secuestrando lanchas que luego en los medios de Estados Unidos dicen que son buques de narcotraficantes que mandan droga a Estados Unidos por el Caribe, bueno, pues estos dicen hay que revelarla, que se sepa el contexto completo. Y efectivamente, se ve un intento de Nicolás Maduro de realizar buenos oficios y de dejar precedente o un antecedente de que, lejos además de querer provocar una guerra con Estados Unidos, están intentando por la vía del diálogo y también por la vía de mostrar los datos duros que, bueno, pues está bastante errada la posición de Estados Unidos. Aunque Nidia, pues nosotros sabemos que efectivamente Estados Unidos no busca combatir el narcotráfico, Donald Trump no busca combatir el narcotráfico y también hemos estado viendo las inconsistencias de Estados Unidos, particularmente en materia de lucha antidrogas, que es prácticamente un tema que Ujú. utilizan para justificar la materialización continua de la doctrina Monroe, por un lado, es decir, no dejar que potencias extracontinentales me ganen al continente, y dos, el Ujú. tema del Plan Cóndor, el Plan Cóndor 2.0. El primer Plan Cóndor era destituir gobiernos incómodos para los intereses de Washington, por un lado, y por otro lado, pues también la injerencia a través de la desestabilización de los países, como esta cosa que se inventan de certificar qué países combaten contra el tráfico de drogas. Bueno, me parece que solo son herramientas que Estados Unidos se arroga para mantener, digamos, dominación sobre los demás países. Pero me Ujú. parece que Nicolás Maduro también lo tiene claro, pero sí era importante que dejara consistencia de que hasta el último momento se intentaron realizar buenos oficios. Ujú. ¿Y qué riesgos había ante, digo, qué riesgos, pues, o beneficios conllevaba esta petición o solicitud de Nicolás Maduro de darle una apertura al diálogo con Estados Unidos? Es muy importante, porque nuevamente repito, la forma es fondo. Mira, en el caso de Ucrania, ¿por qué solo Europa, Ujú. Canadá, fuera de Europa, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, apoyan a Ucrania? Bueno, porque solo ellos consideran que Rusia es el agresor y que solo ellos consideran que Rusia tiene planes imperiales y solo ellos consideran supuestamente que Rusia intenta dominar Europa en general. Pero el Ujú. resto del mundo, el resto de países, ha visto con cierto recelo y con bastante cuestionamiento la manera en la que pues Ucrania ha manejado las cosas, sobre todo el gobierno de Zelensky. ¿Por qué? Porque mientras habla de paz, por otro lado insiste en tener un arsenal de guerra y de invertir para la guerra, no para la pobreza, no para aliviar las causas que dañan a la población en general, sino para mantener el estatus de la guerra permanente. En el caso de Venezuela, me parece que sí es importante que deje claro que hasta el último momento Ujú. está abogando por la paz y por darle una salida diplomática y negociada, porque si Estados Unidos llega a invadir, va a ser muy importante los contrapesos. Y los contrapesos se dan en diversos niveles y de varias formas y en distintos foros. Ujú. Para empezar, pues los que marca el derecho internacional, los foros distintos de Naciones Unidas, que si bien hasta ahora se ha visto muy mermada en su credibilidad y en su capacidad para dirimir los conflictos, las controversias a través de solución pacíficas, es Ujú. cierto que es importante dejar constancia los medios que utilizaron ciertos países para agredir a otros. Pero si además eso no fuera suficiente, están también los temas económicos, el tema de sanciones y el siguiente, que es más importante, el tema del apoyo militar que le puedan brindar otros países en caso de que consideren que abiertamente pues hay un agresor
y hay otro que siempre quiso la paz hasta el final, pero que está siendo víctima de asedio para el pillaje de sus recursos y sobre todo para eliminar a un gobierno e imponer otro que sea más afín al país agresor. Que este caso se pudiera parecer mucho al de Ucrania, sin embargo, no tiene los matices de Ucrania, porque a diferencia de Ucrania, en donde el gobierno de Zelensky abiertamente bombardeaba poblaciones de ascendencia rusa, en el caso de Venezuela no tienes a Nicolás Maduro lanzando bombas sobre el municipio de Caracas, por mencionar alguna provincia, porque sean de origen estadounidense, y no se ha prohibido el inglés en Venezuela como se prohíbe el ruso en Ucrania desde que llegó Volodymyr Zelensky. Entonces, sí hay sus diferencias, y en ese sentido, pues también es muy importante la constitución. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, pero no permitimos la injerencia porque eso es de lo que tiene tintes. Eso es lo que a donde yo iba. Obviamente Estados Unidos pues se niega, pues dejó claro que no le interesa dialogar con Nicolás Maduro. De hecho, ellos califican como ilegítimo, ¿no?, el gobierno de Venezuela actualmente. Y si se abre y si está tan latente esta posibilidad de invasión allá en Venezuela, ¿qué repercusiones tendría esto no solamente para Venezuela, sino para América Latina? Pues Venezuela sería el experimento, como es la Franja de Gaza, y sabes que ese experimento de ejemplos y de casos de hasta dónde llega la resistencia para ese tipo de impulsos que se puede replicar en América Latina. Y México, dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ponga las tuyas a remojar, porque el hecho de que Estados Unidos se posicione en Puerto Rico, lleve aviones F-35, que en el mundo occidental, Niria, hasta ahorita son los más veloces, los que vuelan a mayor altitud, los que incluso ya tienen ahí equipos antirradares, es decir, que no los puedan ver los radares ni siquiera vía satelital de otros países, y que entonces cuando te están atacando, te atacan y luego se fueron y tus baterías antiaéreas no fueron capaces de derribarlos. Tus aviones F-35, buques de guerra, fragatas, un submarino nuclear, en una zona en donde además tenemos un tratado en el cual pues se prohíben las armas nucleares, libre de armas nucleares. Sí es muy importante como ejemplo de hasta donde se le permite llegar a Estados Unidos puede replicar eso en Venezuela y en algún otro país. Entonces, mira el caso de Israel. Israel bombardea Líbano, sigue ejecutando un genocidio en la Franja de Gaza, bombardea Siria, bombardea Yemen, ya bombardeó Túnez recientemente, bombardeó Libia, se atrevió a bombardear a Qatar con el argumento de que estaba persiguiendo al Hamas, y se aventó una guerra de 12 días muy destructiva contra Irán, que finalmente tuvo que pedir esquina cuando Irán empezó a meter bombazos más duros en ciudades estratégicas y en lugares estratégicos de ciudades israelíes, y que tuvo que intervenir directamente Estados Unidos. Pero ese es el experimento, ver hasta dónde pueden llegar, cuál es lo más, o qué es lo más lejos que pueden llegar, que pueden alcanzar, y a partir de ahí se plantean esa aplicación de esos modelos en esos otros países. Y en el caso de México, hablando de las consecuencias para América Latina y trayendo a colación ese mismo ejemplo que acabo de señalar, que evitaría que Estados Unidos, si tiene éxito en Venezuela, que evitaría que no lo pueda hacer en México posteriormente, que recordemos que trae en esta narrativa el que hay que bombardear a los narcotraficantes, y ese es el argumento, ¿no?, para meterse a México y mover las tropas del ejército. Donald Trump es algo que trae ganas desde su primera administración, de decirle una y otra vez a los gobiernos mexicanos: déjenme entrar con mi ejército, yo les ayudo a combatir a los narcos. Y México dice no, que cada quien se encargue de hacerlo en sus diferentes posiciones. Pero imagínate que tenga éxito en Venezuela, que incursione, que diga el gobierno de Venezuela es narco, como ya lo dijo, no lo reconocemos, no vamos a permitir que un narco disfrazado siga teniendo funciones y atributos que le permitan dominar un estado, lo derribamos, lo derrocamos y ponemos un aliado, en este caso María Corina Machado. Y acá en México hemos estado viendo como oposición desprestigiada, empezando por el tal Alito Moreno, o por el Marquito Cortés, o por Ricardo Anaya, la misma Lili Telles, que aparece en medios de comunicación, en donde, por cierto, quien conduce en Fox News es esposa del actual ministro o secretario de Guerra. Entonces, siempre tenemos en América Latina estas élites locales, generalmente derechistas y conservadoras, que intentan vender a México el mejor postor para colocarse políticamente, si no a través de la democracia, pues a través del impulso que da Estados Unidos, para luego rendirles pleitesía y
también permitir la extracción de nuestros recursos. Ujú. Nos queda un minuto, pero yo quisiera preguntarle, conociendo a Nicolás Maduro, ¿qué le queda? ¿Qué opciones habría para él? Y si está dentro de estas posibilidades, pues luchar o rendirse, ¿qué sería lo más factible? No, Nicolás Maduro, ahora sí que como dice la frase del Che Guevara, Nidia, es patria o muerte. Se tiene que morir con la suya. No va a tener tregua y no va a haber lugar en el mundo que le alcance para esconderse si no pelea. Hugo Chávez ya decía hace unos 15 años, decía que Fidel Castro le recomendaba que si algún día los gringos se le iban encima, como se le fueron a Saddam Hussein, y Saddam Hussein al final terminó en el monte, pillado y lo ahorcaron, que decía Hugo Chávez, a nosotros si algún día se nos viene con el argumento del narcotráfico o del terrorismo, tenemos que morir yendo hacia el frente. Y no le queda de otra más que hacer lo que está haciendo, preparar a la gente, movilizar a sus fuerzas armadas, su fuerza aérea, su marina, lo que tenga, y esto que hizo, ¿no? Empezar a cerrar acuerdos de cooperación con Rusia y con China, porque a la final, si sí detona la violencia de Estados Unidos en Venezuela, va a necesitar equilibrios muy fuertes y hasta ahorita los equilibrios pueden venir de Eurasia. Pues está muy interesante y muy, pero muy tenso el ambiente. Vamos a ver entonces qué es lo que sigue y si se desata o no la violencia. Por lo pronto, pues, maestro, agradecerle como siempre infinitamente esta colaboración. Le enviamos un saludo. Gracias, un abrazote. Muy interesante lo que nos compartía el maestro Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales.